Hay pocas cosas eternas en el fútbol. Dos de ellas son el Brujo y el orgullo del Sporting. Semana de derbi en Asturias. El matrimonio del Oviedo con el balón parado sigue funcionando. Sí, es verdad que aquí en Asturias el fútbol se vive con intensidad. Creo que tanto la afición del Sporting como la del Oviedo son dos aficiones grandes, dos aficiones que respaldan mucho a sus equipos y será un partido especial, pero para todo lo que nos rodea. No es un partido de fútbol, es mucho más. Sentimiento, pasión por unos colores y orgullo de defender un escudo. Asturias se detiene 2 veces al año, una en el Carlos Tartiere y otra en el Molinón Enrique Castroquini. La joya de la patria querida ha llegado una vez más. Será la cuarta desde el regreso del Oviedo a la Liga 1-2-3. Un purgatorio demasiado largo que dejó al fútbol asturiano sin el gran derbi durante 14 años. Desde entonces, los carballones no han perdido contra el eterno rival, con 2 victorias y un empate. Y quieren más. Vamos a vivir en una fiesta tremenda, que somos protagonistas de ella, que nos ha costado mucho tiempo competir con el rival vecino, nos ha costado mucho tiempo y ahora creo que estamos en condiciones de competir y a ver si somos capaces de seguir y de hacer las cosas como lo venimos haciendo. Pero es evidente que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de esta categoría. El Oviedo está a un punto de la promoción de ascenso. El Sporting a 6. La victoria en el Arcángel rompió registros rojiblancos. Se remontó un marcador en contra 2 años después. Por primera vez esta temporada se encadenaron 3 victorias consecutivas. El Molinón Enrique Castroquini espera la cuarta contra el gran rival. La Mareona espera lo mejor de su equipo. Se juega 3 puntos, pero 3 puntos importantes porque es un derbi, es un duelo regional, toda Asturias está pendiente de ese partido y nuestra afición pues está sufriendo mucho y lógicamente pues queremos darle una alegría, que encadenar la cuarta victoria consecutiva y seguir a la siguiente semana. Babén, Canella e Isma Cerro no estarán por parte sportinguista, pero sí 30.000 almas que llenarán el Molinón. Por los de dentro y los de fuera, por los que están y los que no. Por todo lo que conlleva, el Sporting Oviedo es el partido de la jornada de la Liga 1-2-3.